Esperanza TV presenta Prueba siendo fiel. La historia de hoy. Entendiendo la mayordomía. Mi nombre es Rudy Salazar y vivo en Columbia, Maryland. En un cierto momento de la vida, mi esposa y yo comenzamos a vivir el sueño americano. Compramos casa, carros, muebles y lo hicimos todo usando tarjetas de crédito. Y podíamos nosotros pagar las facturas cada vez que nos venía al final del mes. Siempre lo podíamos sufragar mientras que mi esposa trabajaba y los dos trabajábamos. Pero cuando mi esposa quedó embarazada, entonces pensamos nosotros que con nuestro salario, con mi salario solamente, íbamos a sufragar los gastos. Entonces nos dimos cuenta que no podíamos pagar todas las deudas. Al no pagar las deudas, el banco podía quitarnos la casa y además había la posibilidad de quitarnos el salario. Nos acercamos al banco para ver si ellos nos refinanciaban la casa a un porcentaje menor, y ellos se rehusaron a hacer eso e inclusive dijeron: y si no lo pagan, vamos a ir a su trabajo y le vamos a nosotros a quitar ese dinero a la fuerza, que legalmente lo podían hacer. Y es cuando nosotros nos dimos cuenta que estábamos en serios problemas. La solución que un abogado nos dio fue declararnos en bancarrota, maniobra donde ya no teníamos que pagar las deudas. Se nos hizo fácil al principio y nosotros nos declaramos en la bancarrota, y se nos fueron todos y ya nos dejaron de molestar, y le regresamos la casa al banco y nos fuimos a vivir en un apartamento. Pero nuestro corazón no estaba en paz, pues leímos en un salmo de David que el impío toma prestado y no paga. Entonces entendimos que no estábamos viviendo conforme a la voluntad de Dios como buenos mayordomos. Nos golpeó duro a mi esposa y yo, y dijimos: nosotros no somos impíos. Así que nosotros decidimos, hicimos un pacto con Dios, y todavía me acuerdo que nos arrodillamos allí a orar y a pedirle perdón a Dios por no haber sido buenos mayordomos. Entonces le dijimos: Señor, en cuanto terminemos de pagar todas nuestras deudas, te vamos a dar el 20%, 10 de diezmo, 10 de ofrenda. Aunque ya no era necesario, decidimos pagar todas las deudas que nos habíamos deshecho en la bancarrota. El tiempo pasó y nosotros seguimos firmes con el compromiso. Con la bendición de Dios pudimos pagar todas nuestras deudas en solo 3 años y medio. Y en 3 años y medio, algo milagroso, por situaciones que nosotros nos dimos cuenta que fue de Dios, que nosotros pudimos pagar todas las deudas que pensábamos que nos iba a llevar muchos años. Ya hace 25 años que hemos seguido los principios bíblicos de las finanzas, y personalmente siento que esa experiencia me preparó para el ministerio pastoral que hoy en día estoy desarrollando como líder de mayordomía de la división norteamericana. Cuando yo me paraba detrás de un púlpito para hablar del asunto de la mayordomía, yo lo hacía con más autoridad, y que yo no les decía a la gente: bueno, esto es lo que yo he leído en los libros. No, esto es algo que yo he practicado, que yo sé que funciona, porque mi esposa y yo lo hemos practicado. La mayordomía, número 1, para mí el fundamento es tu mayordomía del tiempo. La mayordomía de tus talentos es algo también esencial. Cuando tú dedicas lo que Dios te ha dado, tus talentos, tus pasiones, tus habilidades, las dedicas a Dios. También tu templo, que es el cuerpo, y al último los tesoros, que es los diezmos y las ofrendas. Y no solamente esos diezmos y ofrendas, sino qué haces con el resto del dinero que te queda en tu bolsillo. Esa experiencia amarga y dolorosa me ha ayudado para enseñar a otros para ser mejores mayordomos. Una lección que yo siento que mi esposa y yo aprendimos es, número 1, ponerlo a Dios en primer lugar. Cuando lo pusimos a Dios en primer lugar, nos dimos cuenta que todo aquello que nosotros pensábamos que nos traía satisfacción de ir a comprar y de adquirir cosas,
nos dimos cuenta, no la necesitamos, nosotros podemos ser felices. Con Dios, lo que fue doloroso en el pasado puede ser una bendición en el futuro. Prueba siendo fiel. Preparémonos para ser fieles a Dios con nuestros diezmos y ofrendas.